Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este quinto monográfico Lo que pasa en el campo, que hoy vamos a dedicar a nuevos modelos en la agricultura y en la ganadería. Van a poder tener también la posibilidad de escucharnos posteriormente a través del podcast, al igual que para seguirnos en nuestro canal de YouTube. Ahí quedan colgadas todas las jornadas. Y hoy nos acompañan María Videgaín, profesora e investigadora de la Escuela Politécnica Superior de Huesca, además recientemente, de hecho desde esta misma mañana, nueva coordinadora del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza y a su vez también vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Aragón, Navarra y el País Vasco. Está también con nosotros Javier Lorén, doctor en Ciencias Agrarias, componente de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, graduados y peritos agrícolas de Aragón. Joaquín Balduque, ingeniero agrónomo y gestor de proyectos en CIEAM de Zaragoza, en el Centro Agronómico del Mediterráneo, con sede en la capital aragonesa. También Sergio Lierta, él es doctor en veterinaria, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y ganadero en extensivo de vacuno ecológico. Vicente Pinilla, director de la Cátedra de PZ sobre Creatividad y Despoblación Rural, a la vez que profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Zaragoza, y José Antonio Domínguez, gestor comercial de negocio y microempresas autónomos en Ibercaja. Como en monográficos anteriores, vamos a pedir que cada uno de los ponentes, que cada una de las personas que nos acompañan, haga una presentación, una breve presentación, para tratar de situar lo que es para ellos ahora mismo esa realidad a la que nos llevan esos nuevos modelos en la agricultura, en la ganadería, y hemos planteado también posteriormente una serie de temas para irlos desarrollando a lo largo de un coloquio en el que se puede participar de forma libre en cualquiera de los temas que vayamos teniendo. Tenemos también alguna pregunta que nos han enviado los ponentes. Parece, vamos a comenzar por ese lado, por mi derecha, con Sergio Lierta, como hemos dicho, doctor en veterinaria, profesor de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza y ganadero en extensivo de vacuno ecológico, para que nos dé esa primera visión, esos primeros retazos de lo que para él van a ser estos nuevos modelos en este 2025 que acabamos de comenzar. Tenemos también novedades con la nueva PAC, hablamos de 2027-2028. Hemos llegado también a una presentación que nos llevaría hasta el 2040. ¿Cómo podemos enfocar todo esto y hacia dónde, en su caso, señora Lierta, considera que deben ir los ganaderos? Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación, agradecer a Carlos el haber contado conmigo, pedir disculpas porque creía que era en la sala explorada de Ibercaja, entonces estaba puntualmente ahí, pero no en el sitio correcto. Darte gracias, Carlos, por dar voz al agro de Aragón durante tantos años. Y bueno, es un momento ahora complicado de ver hacia dónde van a ir la evolución de la agricultura y de la ganadería. Lo que está claro es que el camino que habíamos tomado pues no era el correcto a nivel medioambiental, a nivel de estructura agraria, y pues no hay que ver más que las estadísticas de cómo va evolucionando la ganadería, cada vez menos ganaderos, cada vez más burocracia. Está todo el tema del cambio climático. Entonces, lo que está claro es que ahora ha habido un frenazo. Yo creo que desde la revolución industrial, pues hemos ido a la deriva sin pararnos a frenar hacia dónde íbamos, hasta que nos hemos estrellado. Nos hemos estrellado pues, a nivel social, a nivel económico en muchos casos, a nivel medioambiental. Entonces, es un momento ahora, con nuevo ciclo de PAC, con nuevos modelos agrarios, de hacer un análisis en profundidad de si de verdad era el camino correcto. Porque creo que hay mucho para reflexionar. Ha estado todo el tema de la globalización, que la globalización está muy bien, pero no a cualquier precio, ¿no? Entonces, me gustaría que hoy pudiéramos ver un poco el futuro de la PAC, lo que opinamos todos, ver un poco, ahora está la nueva ley de agricultura familiar, que está ahora en consulta pública, ver un poco qué podemos aportar
a todo esto y reflexionar con todos los modelos del agro que tenemos hasta ahora. Tenemos esa ley de agricultura familiar en Aragón que, bueno, pues ahora estamos esperando que ya después de esa consulta pública comience a desarrollarse, y ayer el ministro Luis Planas también anunciaba en el Congreso Federal de UPA, en la clausura del Congreso Federal de UPA, que la ley de agricultura familiar que anunciaba el presidente Pedro Sánchez cuando se presentaba la Estrategia Nacional de Alimentación esa consulta pública comience el próximo día 3 de marzo, con lo cual habrá que hablar a nivel nacional y también a nivel autonómico. Gracias, señora Lierta. Seguiremos con más temas. Opinión también ahora de Joaquín Balduque, como decimos, ingeniero agrónomo y gestor de proyectos en CIAM Zaragoza en este aspecto, esos primeros retazos acerca de los temas que vamos a tratar. Gracias, Carlos. Bueno, en nombre de mi institución, del CIAM Zaragoza, gracias por la invitación y por darnos voz y por participar en este tipo de actividades. Bueno, yo trabajo en el CIAM Zaragoza, que es el Instituto Agronómico Mediterráneo de Zaragoza, que es el instituto español del CIAM, que es el Centro Internacional de Altos Estudios Agronómicos Mediterráneos. Somos una organización intergubernamental formada por 13 Estados miembros del Mediterráneo, europeos y no europeos también, del sur y del este del Mediterráneo. Nuestro instituto se fundó en el año 69, estamos en el campus de Auladey, y nuestra actividad se centra en la cooperación internacional a través de la formación y la gestión de proyectos de investigación. Yo trabajo en esa unidad de proyectos y, bueno, dentro de esos nuevos modelos de agricultura, yo creo que hay varias cosas que son muy importantes, que quizás no son tan novedosas, pero que no dejan de estar ahí y que seguro en los nuevos modelos van a estar. Una es el uso sostenible de los fitosanitarios y la gestión integrada de plagas y la importancia que tienen esas estrategias. Creo que los nuevos modelos tienen que seguir estando y seguirán estando, y su importancia es relevante. A lo mejor luego tenemos un momento más para hablar sobre ello. Nosotros tenemos un proyecto europeo que nos está dando muy buenas sensaciones y que dentro de ese proyecto lideramos debates institucionales y hemos generado seminarios políticos en el Parlamento Europeo con conclusiones interesantes, y desde luego hay mucho por hacer y mucho compromiso que se espera por muchas partes. Y luego también me gustaría mencionar el tema de, que no es novedoso, pero el cultivo de las leguminosas, potenciar el cultivo de leguminosas. Nosotros tenemos un proyecto europeo también que se centra en la mejora de leguminosas, en la implicación de toda la cadena de valor de las industrias, los servicios de extensión agraria, de facilitar la mejora genética de estos cultivos. Creo que es importante. Y también tenemos un proyecto muy interesante que acaba de empezar sobre incentivos políticos para prácticas sostenibles, incentivos que realmente sean eficaces. Realmente ayer pudimos ver la publicación de la visión de la agricultura y la alimentación por parte de la Comisión Europea, donde hay muy buenas intenciones, y vemos a ver cómo eso puede reflejarse posteriormente en la nueva PAC. Y, bueno, sobre todo hablando de inteligencia artificial y nuevas tecnologías, en el CIAM Zaragoza tenemos programado un curso de Agricultura 5.0 para la semana del 24 de noviembre, donde queremos enfocarlo de una manera muy práctica y muy operacional, de cómo realmente tomar decisiones basadas en datos de una manera práctica para los usuarios y para los alumnos. Gracias, señor Balduque. Si ustedes escuchan de Puertas al Campo, que espero que sí, los domingos por la mañana, cada 15 días, esta voz de resultara familiar. Javier Lorén, doctor en Ciencias Agrarias, componente de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Graduados y Peritos Agrícolas de Aragón. También esa primera visión del tema a tratar. Buenos días a todos. Gracias, Carlos, por invitarme. Partimos de una premisa, y es que tenemos diversidad de agricultura. Tenemos agricultura intensiva, agricultura extensiva, agricultura familiar, agricultura de grandes fondos. Tenemos producción integrada, producción ecológica, tenemos pequeñas explotaciones, medianas explotaciones, grandes explotaciones. Y entonces, desde mi punto de vista, no hay un único modelo a futuro para la agricultura y para la ganadería. Quizás la ganadería lo tenemos más concentrado en todo lo que tiene que ver con las grandes integradoras, y luego pues con todo lo que tiene que ver con la ganadería extensiva en esos modelos. En cualquier caso, es evidente que estamos en un momento de cambio tremendo. La tecnología se está incorporando desde hace ya varias décadas, pero probablemente el cambio que vamos a dar ahora en el futuro, en un periodo relativamente corto de tiempo, va a ser muy grande. El agricultor y el ganadero se han ido incorporando a la tecnología. Desde fuera se piensan que son sectores que prácticamente están en el siglo XX o el XIX, a veces en las conversaciones sale esto, pero es un error manifiesto, ¿no? Porque cualquier tractor, tenemos ahí a Ángel, que es experto en maquinaria,
cualquier tractor actual lleva tanta tecnología como algunos de los vehículos de alta gama, de los utilitarios de alta gama. Y esto lo están utilizando los agricultores en el día a día, es decir, han sido capaces, y los ganaderos también, han sido capaces de adaptarse a esta tecnología nueva que está llegando, si bien es cierto que, bueno, que con la inteligencia artificial ahora probablemente estaremos ante un cambio todavía más grande y en el que hará falta una adaptación y sobre todo en el que hará falta, por un lado, esos agricultores que los jóvenes van a tener más capacidad en teoría de adaptarse porque muchos de ellos han nacido casi con el móvil en la mano y eso facilitará las cosas y todo esto va a contribuir pues, a que afrontemos una agricultura con sus nuevos modelos de los que podemos hablar después y evidentemente hay un importante reto que es la adaptación a estas consideraciones. Y sin olvidarnos que con los últimos cambios o coletazos que ha dado en algún caso la Unión Europea, de que el medio ambiente está ahí, está para que lo respetemos, algo que insistimos, como tú dices, cada 15 días en radio, y que a veces parece que, bueno, tenemos al señor Trump que ha llegado a la Casa Blanca y ya vemos que va como una pisonadora, pero el medio ambiente tenemos que protegerlo entre todos porque es nuestra casa, es la casa donde vivimos y si la deterioramos, pues tendremos que vivir en una casa peor en el futuro y sobre todo los que vengan detrás de nosotros. Y ya con esto. Gracias. Gracias, señor Loren. Precisamente los que vengan, los que están, los que se queden, hoy nos apetecía mucho, dentro de esos nuevos modelos de agricultura y ganadería, hablar de la gente que vive en el medio rural, de la que se queda, de la que se va, de la que viene o de la que no viene. Por eso, bueno, pues esos primeros retazos también y esa presencia de Vicente Pinilla, director de la Cátedra de PZ sobre creatividad y despoblación rural y profesor también de economía aplicada de la Universidad de Zaragoza, con el que hablaremos también de los mercados, pero sobre todo de esa agricultura con gente, esa agricultura sin gente y ese medio rural que va perdiendo poco a poco población. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Yo realmente voy a hablar tanto de la gente como de otras cosas porque mi investigación casi dedico más tiempo ahora a lo que sería el propio sector agrario desde un punto de vista macro, ¿no? Entonces, mi visión es, por un lado, el sector agrario es un sector muy pequeño desde el punto de vista de empleo de mano de obra, es mucho más pequeño todavía desde el punto de vista de generación de valor añadido, por lo tanto tenemos que ser conscientes de ese peso, pero a pesar de que es un sector relevante o muy relevante, ¿por qué? En primer lugar, porque produce bienes esenciales para nuestra supervivencia, a diferencia de muchas otras actividades, y en segundo lugar, porque aunque sea un sector pequeño, genera muchos efectos de arrastre hacia otros sectores, es decir, que cuando no tenemos en cuenta solo el sector agrícola o ganadero, sino el conjunto de la cadena, pues entonces la cosa se va haciendo como mucho mayor. Esta es una primera idea. Tenemos un sector que ha tenido ganancias fortísimas de productividad, una anomalía en Europa continental, y es que mientras que en Europa continental la producción agraria está estancada básicamente desde finales de los 80, principios de los 90, en torno a la época de la reforma Macharri, la producción agraria española ha seguido creciendo mucho, en parte vinculada al acceso al mercado único, en parte vinculada también al acceso a la política agraria común. Otra cosa que me interesa remarcar y que creo que cuando se habla de agricultura fuera de estos foros de gente que estáis en el sector o que trabajáis sobre el sector se dice poco, somos una superpotencia mundial exportadora de alimentos y materias primas agrícolas, hasta un punto que la gente no lo ve demasiado claro. Somos el sexto exportador mundial con datos los últimos de FAO en alimentos y materias primas agrícolas, el sexto. Y de los 5 que nos ganan, 2 tienen un déficit en su balanza comercial agraria. En términos de balanza comercial agraria, estamos entre los 10 países con un superávit mayor. Es decir, que la contribución del sector a nuestras cuentas exteriores es bastante esencial. Esto por un lado. Entonces, esta altísima productividad, estas ganancias también en producción, tienen una cara menos bonita, una cara más oscura, y es que el sector es un gran contribuyente al cambio climático. Yo trabajo sobre todo el tema del agua, pero podemos hablar de generación también de CO2. En el tema del agua, para que os hagáis idea, en términos de lo que llamamos agua azul, es decir, de la cantidad de agua que incorporan los productos exportados, España representa aproximadamente casi un 40% de toda el agua azul exportada por todos los países de la cuenca mediterránea norte y sur. Es decir, que somos también una superpotencia exportadora de bienes muy intensivos en agua de regadío, ¿no? Ya lo sabemos que el 75% de la producción se genera en un 25% de la superficie. Y por último, y ahora voy a entrar en lo que tú me planteas de la población,
Aquí creo que hay algunas ideas interesantes que luego podemos discutir. No tenemos perspectivas de que el sector agrario vaya a generar muchos empleos en el futuro. Tiene una escasa capacidad de generar empleo, porque cada vez vamos a un sector más mecanizado, o al menos empleos directos, incluso contra la creencia popular en la mayor parte de las comarcas aragonesas que podemos considerar rurales. El sector agrario, ni en términos de empleo ni en términos de valor añadido, es el más importante, pero eso no quiere decir, de nuevo, como decía antes, que no sea relevante. Esto nos plantea, yo creo, algunas cuestiones interesantes en torno a desarrollo agrario, a desarrollo rural, y particularmente me interesa sobre todo el tema, por ejemplo, de las políticas que existen, ¿no? Yo soy muy amante de las políticas de abajo arriba, con los líderes, con toda esta contradicción de que los líderes estén en la política agraria común cuando en realidad no es una política agrícola, sino una política de desarrollo territorial. Entonces yo creo que desde este punto de vista también tenemos aquí temas que tocar, sobre todo si queremos ver la perspectiva de mantenimiento o de decrecimiento suave de la población rural, pues tiene que ver básicamente con la inmigración y con la capacidad que vamos a tener de reemplazar a generaciones de personas que están trabajando en el campo y que van a tener dificultades para encontrar relevos. Gracias, señor Pinilla. Turno ahora para María Videgain, profesora e investigadora de la Politécnica Superior de Huesca, nueva coordinadora de ese máster universitario en Ingeniería Agronómica de la Politécnica Superior de la Universidad de Zaragoza y vocal oficial vocal del Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Navarra y el País Vasco, cuando quiera. Gracias, Carlos. Buenos días a todos. Bueno, yo pienso que tenemos la suerte de estar en una zona geográfica con un enorme potencial productivo, que la agricultura y la ganadería, desde luego, pues tienen un gran peso a nivel social, cultural y territorial en nuestro país, que desafortunadamente la política actual agraria no está ayudando a sostener como debería, ¿no?, este tipo de agricultura y de ganadería que nosotros hemos vivido hasta ahora, y que en paralelo estamos asistiendo a un avance, pues, yo creo que con una rapidez tremenda de nuevas tecnologías a las que obligadamente las explotaciones, pequeñas y medianas explotaciones, se tienen que adaptar, ¿no? Quizá este avance de la tecnología va mucho más rápido que la capacidad de los agricultores y ganaderos para adaptarse a ellas. Por lo tanto, parece que lo que es la profesionalización y la educación de los propios actores, ¿no?, de este sector, pues va en esa línea, ¿no?, de poder mantener sus explotaciones si se adaptan a este nivel de formación. Y para ello pues hay otros muchos agentes como escuelas, colegios, ingenieros agrónomos, veterinarios, pues pueden ayudar, ¿no?, a toda esta educación. No veo claro el futuro de la agricultura y creo que, aunque hablamos de agricultura familiar y la hemos nombrado ya 3 veces en el pequeño rato, ¿no?, que venimos hablando, no creo que haya un apoyo claro a este tipo de agricultura familiar. Por lo tanto, bueno, pues es lógico pensar que empresas bien articuladas sean, pues, más capaces de adoptar tanto estas nuevas técnicas como las medidas ambientales tan necesarias, desde mi punto de vista, mucho antes que lo que es el perfil de agricultor o de ganadero habitual que parece que queremos preservar desde el punto de vista del desarrollo rural. Gracias, señora Videgain. Terminamos esta ronda con José Antonio Domínguez, gestor comercial de negocio en Ibercaja. Cuando quiera, señor Domínguez. Gracias. Bueno, gracias, Carlos. Gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo lógicamente voy a tener la visión de mi papel hoy, que es el ámbito de una entidad que está en la financiación del sistema agrario y del mundo rural. Tenemos 500 oficinas de las 900 en el mundo rural y que nuestra cuenta de clientes, y eso son sobre todo agricultores y sobre todo empresas también del mundo agrario, porque tenemos desde autónomos a empresas corporativas. La realidad, sobre todo, bueno, dos cosas que son evidentes. El cambio es un tema natural, siempre, de todo eso, y en el momento que no haya cambio, pues estaremos en situaciones. Lo que pasa es que la aceleración del cambio en los últimos, sobre todo, 10 años, y sobre eso, y centrándome en el mundo agroalimentario, los impactos sobre todo de las tecnologías y también de algunos eventos geopolíticos en este sentido, y conocemos todos, pues Ucrania, nos lleva a que los límites de los umbrales de rentabilidad en muchos de los múltiples modelos que podemos plantear de sistemas agrícolas y ganaderos
nos están dejando fuera de juego, no competitivos, mucha pequeña empresa. Con lo cual, yo pienso que también intentamos a nivel de política, lo decía ahora María, de diseño de la política, y sobre todo la política agraria comunitaria, que es nuestro pilar de rentas, de buscar dinero, pero a veces no refleja una estrategia clara de cuál es el modelo que queremos llegar, y lo estábamos ahora hablando previo, cómo queremos que sea nuestro mundo rural y cómo queremos que sea nuestro modelo agrícola y por tanto. Yo hay dos temas importantes que lo habéis sacado y que me parecen claves, y que Aragón y España es un referente, o sea, somos exportadores de agua y sol, porque es nuestra ventaja competitiva, y esas exportaciones son sobre todo de productos que transformamos una ventaja, unos temas que tenemos y una gente que sabe hacer también en este sentido. Y eso es un tema importante, lo que a veces no sabemos cómo sacarle valor, porque queremos mantener un modelo productivo, y para mí me parece esencial que lo que tenemos que ir es a estrategias de cadena de valor o de sistemas agroalimentarios. Estamos separando el sistema agrario de lo que es la industria agroalimentaria muchas veces, y es nuestro elemento de generador de valor en este sentido. Y estábamos en un debate parecido el lunes de cuándo la toma de decisión, y ahora lo hablábamos con María, es la toma de decisión de un señor con un carro en un lineal, cuando le da sentido a todo nuestro trabajo, con muchas factores. Con lo cual, yo pienso que tenemos que tener a estrategias globales y sectoriales de cadena de valor como primer elemento, y sobre todo tener una visión estratégica que no sea ver cuántas ayudas me van a venir, que venga la ayuda pero que tenga que saber dónde quiero ir. Y yo pienso que ahí PEPAC no refleja eso, y si nos ponemos a nivel de Aragón, yo me parece que hace 10 años hubo una estrategia aragonesa agroalimentaria que se quedó en la Sala de la Corona y no pasó de allí. No sabemos qué queremos hacer con Aragón. Entonces, ¿qué pasa? Que hay agentes de fuera que vienen con inversiones, y eso sería otro tema, y es una realidad competitiva, con financiación, con dinero para poder jugar en tecnología, para poder jugar en dimensión, y cómo la empresa familiar, y tendríamos que definir qué es empresa y qué es familiar, en este sentido también, que es un tema, y a mí me parece otra cosa con esa ley, que está siendo una moneda de cambio entre partidos, cuando tenía que ser un elemento súper pactado, porque es un tema estratégico a nivel nacional y a nivel regional. Gracias, señor Domínguez. Planteamos ya los temas. Como decimos, puede intervenir cualquiera de ustedes en el momento que quieran. Podríamos comenzar porque nos espera precisamente en el sector agrícola y ganadero en este 2025, por ir a lo más inmediato, y esas tendencias agrícolas y ganaderas también en el año 2025, en la que todos ustedes han dejado claro la importancia que va a tener la digitalización y también ese respeto y ese cuidado del medio ambiente. Venga, pues yo mismo, si quieres. Yo empezaría por decir, de una manera muy breve, que estamos en este 2025, hemos empezado 2025 con una serie de incertidumbres geopolíticas que a todos nos afectan, y esa es la primera premisa. Y cuando hay incertidumbre geopolítica, a veces las inversiones se frenan, que puede ser una cuestión que aparezca tarde o temprano si seguimos en la deriva que parece que estamos, ¿no? Se va a seguir avanzando, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con la tecnología y las aplicaciones de la inteligencia artificial. Ayer o anteayer el presidente de Aragón nos hablaba de que se iban a manejar con inteligencia artificial en un futuro más o menos inmediato 350.000 expedientes, que no es poca cosa, teniendo en cuenta lo que se hace, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir a la incorporación de esa tecnología poco a poco, o más deprisa de lo que podemos pensar, sumidos en esas incertidumbres que vamos a tener, independientemente de las cuestiones del tiempo, que evidentemente en agricultura son muy importantes. Hemos sufrido unas sequías importantísimas no hace mucho, y también en algunas zonas pues fuertes inundaciones con deterioro de infraestructuras viales, incluso infraestructuras agrarias, etcétera. Esa incógnita siempre está ahí, la del tiempo, pero en principio 2025 yo creo que la gran incertidumbre ahora mismo es por todas las cuestiones geopolíticas que estamos viviendo en este principio de año. Sí, yo creo que bueno, pues la deriva es tremenda, me preocupa mucho porque, como siempre, ha sido el sector primario agrícola y ganadero como moneda de cambio política para otros menesteres. Entonces, bueno, tenemos ahora candente todo el tema del Mercosur, todo el tema de, pues eso, de importaciones de cítricos con otras exigencias fitosanitarias que hace pues una competencia desleal al agricultor. Y luego sí que creo que
habría que trabajar profundamente en el tema de la formación y de la información. Un tema que veo bueno, pues a nivel familiar con los hijos, la gran desconexión que hay de los niños con la tierra, ¿no? Entonces, podemos hablar de macroeconomías, podemos hablar de lo que queramos, pero que si no lo cultivamos es como la simiente, ¿no? Si no lo cultivamos desde chiquitos, de ver lo que hay detrás de un producto, de estar orgulloso de lo nuestro. Ahora, por ejemplo, por el tema de formación de los niños, pues bueno, ahora viene la Feria Ganadera de Zaragoza y me encantaría ver a colegios con actividades bien organizadas, explicando cuál es el sector nuestro, cuáles son nuestras razas autóctonas, de dónde vienen los alimentos, de dónde viene el huevo que comen. Entonces veo que igual a nivel de la infancia, a nivel global en la educación, a nivel de incorporación de nuevos ganaderos, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces sí que hay recursos económicos, pero eso no es suficiente y a veces incluso es una trampa para los jóvenes que se incorporan, ¿no? Habría que hacer más hincapié en una formación bien en profundidad de esos chavales que quieren empezar, que tengan claros los objetivos, que la Administración no demore esas incorporaciones por expedientes que se quedan colgados, porque al final el número de jóvenes que se incorporan cada año es el futuro del campo, ¿no? Entonces, una laguna, un vacío que haya una generación, pues eso va a repercutir en el futuro. En cuanto al concepto de agricultura familiar, claro, estamos hablando de macroeconomías, pero el 80% de las explotaciones en España son personas físicas. Y estamos hablando de 1 millón aproximadamente 900 y pico mil empresas agrarias. De esas 900 y pico mil, el 80% son personas físicas que están al frente de la explotación. Y esto no es a nivel de España, es a nivel mundial. Entonces, podemos hablar mucho de grandes empresas, pero que al final el agricultor y el ganadero que va todos los días con el tractor es el que está haciendo la labor, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, creo que es fundamental y hacérselo ver a la Administración que la formación y la información es fundamental para empezar por la base, porque podemos hablar de la galaxia, pero que si no hay una base firme, pues se derrumba todo. ¿Alguna aportación más en este sentido? Bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que Sergio ha comentado y en parte me alegra que hayas insistido en la formación y en la información, porque es lo que el CIAM Zaragoza es a lo que nos dedicamos. Es nuestra parte de nuestra misión y estoy completamente de acuerdo que es la base de como luego veremos los modelos de nuevos agrícolas o ganaderos cómo evolucionan, pero esa base es fundamental. Y yo creo que al final 2025 es parte de los últimos años de la actual política agraria común y creo que ahora tenemos que ver cómo se puede diseñar la nueva PAC. Hay una serie de intenciones, hay una serie de diseños sobre la mesa y que se están publicando, pues creo que es bastante importante ver cómo se puede apoyar a la agricultura familiar, también un poco lo que comentaba José Antonio, lo que comentaba María, nuevas tecnologías, nuevas posibilidades, pero siempre dentro de una normativa, una regulación, una transparencia y cómo poder utilizar bien esas nuevas tecnologías. Un par de comentarios breves. En primer lugar, sobre el escenario exterior y sobre estas incertidumbres. Yo es que veo que tenemos dentro de la agricultura dos dinámicas que, como ha dicho alguien previamente, las explotaciones son muy diversas. Entonces, estas dos dinámicas inciden de forma distinta. Una primera es la dinámica de mercado. Es decir, tenemos una dinámica de mercado que hace que los agentes, bien sean empresas, bien sean agricultores familiares, tengan que reaccionar. Y esta dinámica de mercado es muy sensible entonces a estos problemas exteriores. Entonces, claro, yo pienso que somos el primer exportador mundial de carne de cerdo, dos empresas aragonesas entre las 25 mayores exportadoras del mundo de carne de cerdo. Han caído las exportaciones a China, pero rápidamente las empresas aragonesas se han reorientado hacia otros mercados, es decir, empresas muy sensibles hacia estas señales que da el mercado. Pero pensemos que las DEO aragonesas, Somontano menos, están exportando entre el 60 y el 70% de su producción. Es decir, que el mercado exterior para una parte importante del sector agroalimentario es esencial y, por tanto, puede haber elementos en el exterior que efectivamente
incidan. Y hay otra dinámica que tiene que ver con las políticas públicas, ¿no? Y entonces yo estoy un poco de acuerdo con lo que tú decías. No solo no tenemos un modelo de hacia dónde queremos ir, sino que es complicado, porque la última adaptación de la PAC en España, al final, seguimos sin tener claro que estas políticas públicas tienen que apoyar esencialmente a la agricultura familiar o a los agricultores genuinos, ¿no? Tenemos aquí pues, intereses variados en el conjunto del Estado, y cuando el Ministerio tiene que adaptar las políticas, pues entonces los resultados a veces son contradictorios. Entonces, estas políticas públicas que efectivamente deberían de conjugar el apoyo a estas empresas tan hipercompetitivas en el mercado, el apoyo a la promoción exterior, a la exportación. Pongo el caso, por ejemplo, de Aragón Exterior con el vino, ¿no?, que hace un papel estupendo. Pues a la vez tendríamos que definir estas políticas públicas si queremos realmente que el campo siga teniendo un tejido social, si queremos que siga habiendo gente viviendo en el campo del campo, ¿no? Yo creo que estoy un poco de acuerdo con que no solo no está cerrado, sino que va a ser complicado el cerrarlo por estos intereses contradictorios que hay. Entonces yo creo que ir a un modelo puro tipo la soja transgénica argentina, donde los agricultores van a alquilar sus tierras a las grandes corporaciones, desde el punto de vista territorial lo veo un modelo poco adecuado. Eso no quiere decir que no tenga que haber una agricultura comercial potente de empresas. Yo creo que tenemos que buscar cómo coexisten estos modelos y cómo les damos sentidos a estos modelos, tanto desde el punto de vista de que tengamos empresas competitivas que exporten, que funcionen, como la posibilidad de la gente que quiera vivir en el campo, del campo, pueda hacerlo. Sí, solo por completar con esto que se está comentando, que me parece muy acertado nombrar la desconexión que existe entre el ciudadano y el medio rural. Yo creo que al mismo ritmo que se está vaciando el medio rural, pues estamos perdiendo vocaciones relacionadas con la agricultura y con ganadería, y que digamos que nos está acostumbrando esta globalización a tener unas inquietudes muy diferentes a las que tradicionalmente se tenían en nuestro país, ¿no? En este sentido, pues hoy en día los jóvenes tienen aspiraciones laborales que nada tienen que ver, ¿no?, con lo que hoy estamos tratando, con excepciones, lógicamente, y esto me parece un error completo. Yo no lo sé, pero creo que a nivel educativo se le debería dar mucha más importancia al sector primario, conseguir que los jóvenes vean oportunidades laborales ligadas también a nuevas tecnologías y a digitalización, que muchos de ellos pues tienen dentro de sus intereses, ¿no?, como nuevas generaciones que se están formando, y creo que en este sentido hay mucho por hacer. ¿Cómo es ese apoyo que realmente van a recibir los jóvenes agricultores? Eso también es algo preocupante, porque se habla de ese apoyo, pero yo creo que la traducción real no es la que debería ser, ¿no? Pienso que en este tipo de explotaciones, por muchas ganas que traigan los jóvenes, se les acaba ahogando con trámites burocráticos que realmente no les deja, ¿no?, avanzar en otros aspectos, sin quitar importancia a todos los aspectos medioambientales que lógicamente requieren de estos trámites. Ya que hemos abierto ese melón, lo ha comentado el señor Alierta con el tema de la formación y la posibilidad de melón de Torres de Berrellón, ¿cierto? La posibilidad de que los escolares acudieran a Cigán, en este caso a la feria más cercana, a la feria ganadera que va a tener lugar en Feria de Zaragoza. De hecho, nosotros en De Puertas al Campo siempre hemos defendido y hemos dicho que la agricultura y la ganadería deberían ser, o el sector primario deberían ser, una asignatura obligatoria para los escolares, y que habría que tratar de establecer una serie de alianzas entre el Departamento de Educación, el Departamento de Salud y el Departamento de Agricultura. Dicho lo cual, ¿cómo puede influir? Primero, el que los niños urbanitas, y me atrevería a decir que incluso los niños de determinadas poblaciones, aunque no sean las tres capitales de provincias y son más grandes, puedan tener ese desconocimiento? ¿Cómo puede influir esa desconexión en esos nuevos modelos de agricultura, en esos nuevos mercados también, y también en esas nuevas vocaciones? Al final va unido todo. Lo comentaba el señor Pinilla, estábamos hablando de cómo España era un país exportador en frutas, hortalizas, en el caso del cerdo, empresas aragonesas también, pero ¿cómo podemos encajar todas estas piezas para, ya no digo en este 2025, que sería fiarlo muy, muy pronto, para poder comenzar a dar esos pasos adelante? Y sobre todo me parece muy interesante esta reflexión a la que hemos llegado. ¿Tanto influye
en la nueva agricultura y en la nueva ganadería, o hacia dónde va la agricultura y la ganadería, esa desconexión y ese desconocimiento que tienen los más jóvenes? Yo personalmente creo que no, y puedo estar equivocado, obviamente. Yo creo que hay expertos en marketing que nos marcan las pautas de consumo y además hay una industria agroalimentaria. Cada vez se consumen más alimentos procesados en los que la materia prima original está más lejos y más distante de la percepción que pueda tener el niño acerca de cuál es el origen de esa carne que se está comiendo, porque igual no sabes ni siquiera si es de pollo o es de vacuno, ¿no? Entonces, creo que no es la razón, es una razón más, pero no la razón determinante de por qué está sucediendo esto. Sí que estoy de acuerdo con lo que mencionabas de esa necesidad de que conozcan los productos y cuál es su origen, ¿no? Ya sabemos los chistes estos del pollo y la leche en Tetrabric, ¿no? Pero sí que convendría que se hicieran esfuerzos para que conocieran el origen, porque conociendo el origen podemos apreciarlo o pueden apreciarlo. Si no lo conocen, no saben si es de aquí de España o ha venido de Estados Unidos o de Ucrania, pues apreciar ese tipo de productos no es fácil. La información y la formación en este caso sí que sería bueno darla, pero creo que no es determinante a la hora de los modelos de consumo ni de los modelos de agricultura actual. Yo veo tenemos también de nuevo dinámicas contradictorias, porque desde el punto de vista del consumidor, en principio la gente pues combina preferencias por precio con preferencias por calidad. Pues el consumidor son seres individuales que toman decisiones influidos obviamente por el marketing que puedan hacer tanto los productores como sobre todo los distribuidores, pues en ese sentido toman una serie de decisiones. Pero hay otra parte, llamémoslo, no se llama como de políticas de empresa, políticas de interprofesionales, políticas públicas, que tratan de, digamos, de buscar un segmento en el mercado, ¿no? Podemos hablar de alimentos respetuosos con el medio ambiente, alimentos ecológicos, alimentos de kilómetro cero o denominaciones de origen, ¿no? Entonces, ambas dinámicas interactúan. Entonces, quizás, si queremos que este último segmento de consumidores más preocupados por este tipo de cosas, que no renuncian obviamente al precio ni a la calidad, pero que pueden introducir también esta otra variable, pues podríamos seguir ejemplos del tipo del vino, ¿no? Yo creo que el vino es un buen ejemplo, y perdonad que reitere el que mejor conozco, de cómo cuando vas a un sitio, vas de excursión a otro lugar, a otro país, quieres tomar el producto local y parece que al beberte la copa estás tomándote el territorio, ¿no? Esto es un invento de Borgoña del siglo XIX, ¿no? Con toda la idea del terroir, todo esto que tiene una parte física y una parte mística, ¿no? Entonces, esto puede ocurrir lo mismo con otros productos, que al tomar el aceite de determinado lugar sientas este vínculo emocional que, como tú decías, puede faltar, ¿no? Entonces, pues tomas un vaso de garnacha de Aragón y parece que te estás bebiendo el país. Esto es mística, ¿no? Pero es una mística de alguna forma bonita, porque refuerza la conexión entre territorio, agricultores y consumidores. Pero hay otra dinámica de mercado muy distinta, de alguien que quiere beber vino y si la botella vale 2 euros, pues mejor que si vale 4 y ya está. No hay... Entonces, de nuevo, tenemos esta dificultad de ver cómo articulamos las dos cosas, que no deja de ser la dificultad de nuestra sociedad, de la sociedad global, de dinámicas de mercado, y por otro lado el papel que pueden tener este tipo de, llamémosle, políticas públicas, aunque no son solo políticas de administraciones públicas. Sí, y en ese sentido yo también estoy de acuerdo con lo que acabas de comentar, y creo que también mi comentario de antes iba en la línea de también esa falta de relevo generacional, ¿no? que se produce. Lógicamente, en este sentido, las empresas que articulan su mercado en el mundo rural, bueno, pues tienen ciertas ventajas competitivas, tanto internas a la hora de, bueno, pues, recuperar créditos de carbono, por ejemplo, ¿no? Entre otras cosas, y a la hora más tarde de poder reducir los precios en el mercado. Entonces, si no tenemos una cultura y una educación al consumidor que valore otro tipo de mercados de más cercanía o de mayor calidad, ¿no?, asociada a esta producción con un poquito más de calidad, pues tampoco podemos mejorar no podemos ser competitivos en este aspecto. Yo, sobre todo, Sergio, voy a diferir de sí.
El problema es que yo no puedo convencer a un joven que quiera ser del 80%. Francia hace 15 años que tiene 300.000 explotaciones, frente al 1.200.000 que teníamos nosotros. El problema y la gran diferencia es que aquí solo somos capaces de generar más de 60.000 euros de margen general, solo 100.000. En Francia las 300.000. Y es un país con mucha mayor densidad de población en el territorio rural que el nuestro. Con lo cual no es el número de explotaciones la que define cuál es la densidad de población en el territorio, sino la capacidad de generar dinero en el territorio. Porque somos muy agricultores, somos productores y lo que realmente somos gente que genera dinero a través de una actividad productiva, que es agraria o ganadera o lo que sea. Mientras solo seamos y pensamos que nuestro trabajo es estar en el tractor, lo llevamos muy mal. Mientras pensamos que un ganadero es un pastor, lo llevamos muy mal. Es gente que genera dinero y que el que no tenga modelo de negocio y su modelo de negocio sea viable, porque es la primera premisa para ser sostenible, ser viable, por lo menos este año, quiero decir, o 2 años, pues lo llevamos muy mal, quiero decir. Entonces, yo pienso que cuando decía que no tenemos el modelo, y estoy hablando de cifras, que tenemos que saber cómo queremos tener a la gente en el mundo rural, cómo queremos que se genere ese dinero en el mundo rural, y muchas veces gastamos un montón de dinero en generación de regadíos y no tenemos estructura en qué industria agroalimentaria voy a pasar ese regadío. Hoy vamos a competir, igual que hablábamos al principio, que el precio de nuestras almendras y los proyectos de nuestras almendras se basen por la pelea del agua en California. Nosotros vamos a vivir, tenemos inversiones aquí en Aragón y vamos a vivir toda la evolución de inversiones de grandes explotaciones que están viniendo aquí, tanto de porcino como de leñosos en alta densidad, viene por el agua y el sol. Pero vamos a vivir otra competencia por el agua, aparte de las energías alternativas, que va a ser todos los big data. Los centros de grandes de esos son grandes consumidores de agua. Con lo cual no es solo el mundo agrario, el mundo urbano y el rural y el regadío, sino que vamos a vivir otra realidad que va a cambiar nuestro sistema. Yo lo que digo es que todos nos gustaría mantener nuestro status quo. Como seres humanos somos reacios al cambio, pero el cambio es lo más natural. Como no tengas capacidad de adaptación y sobre todo de dónde quiero ir, y pienso que queremos mantener un modelo de hace 20 años, incluso sabiendo que el cambio queremos poner herramientas que son del siglo pasado para resolverlo. Es la política agraria y cómo se está definiendo, porque es una forma de negociación de cuánto dinero me llevo por comunidad aquí y por país en el otro lado. Pero, bueno, en ese sentido yo pienso que hay muchas agriculturas, vía el efecto, el vino nos está cayendo a 2 décimas, que es el consumo, y no es un tema de la competencia, sino que está cambiando las conductas de consumo de la gente. Y como lleves a un chaval a Fiján, igual no, como le digas que tienes que matar a ese animal, y a mí me ha tocado organizarlo. El problema es que tenemos una sociedad con unas estructuras muy naif en el consumo. No les digas que esa carne ha supuesto el sacrificio de algo, porque se cae el castillo. Pero bueno, perdón. Pues ahora sí que me quedo preocupadísimo. O sea, ahora sí que me ha entrado un cortocircuito. Ahora estoy preocupadísimo, me ha entrado un cortocircuito si en esta mesa. Lo que digo es que hay que vincular y cultivar a los niños a que no pierdan el contacto con la naturaleza, con la tierra, y estamos 8 personas, 2 están en desacuerdo. Hombre, yo creo que es fundamental, y eso no va en contra de la inteligencia artificial, del mayor desarrollo, del máximo I+D, pero el contacto y la política que llevamos lo tenemos que ver, la despoblación, o sea, estamos haciendo globalmente todo fatal a nivel medioambiental, a nivel del suelo. O sea, antes de todo esto que creemos que hemos ido al gran desarrollo, aumentando las producciones a tope, a base de inorgánicos, a base de herbicidas totales. Si podemos hacer un balance de cómo estaba la tierra antes de todo esto y cómo está ahora, podemos hacer un balance de cómo estaban poblados los pueblos antes y cómo estaba ahora. Y desde luego que no hay que ir en contra de la tecnología, pero que es fundamental la labor del agricultor, la labor del ganadero y que esté en el mundo rural. Entonces, si no empezamos desde abajo, que sean conocedores de la realidad, de los vínculos. Yo a mis hijos los intento educar, soy ganadero, en primer lugar soy veterinario, y tienen que ver normal el sacrificio de un pollo,
en el pueblo y que no se tienen que alarmar de nada. Y si eso no se hace, estamos poniendo una venda que vamos a la deriva total. O sea, eso es lo normal, lo natural. No hay que alarmarse. No veo qué riesgo hay de que un niño vea la realidad de una... me dices que si un niño va a Figán, igual luego le entra un trauma No, es fundamental que el niño tenga un vínculo total y que vea con absoluta normalidad, mira, este pollo pues está aquí, se ha sacrificado en este matadero, es que no podemos cerrar los ojos. Bueno, sí. Habrá otro especial, porque sí que queremos, lo tenemos también planteado para hablar dedicado a la ganadería, hablar del bienestar animal, pero por no desviarnos del tema, sí que hemos avanzado ya bastante poder plantear, o al menos cuál es su opinión acerca de esos retos de la agricultura del futuro, que sería también la agricultura del presente, en la que tenemos que tener, bueno, pues muy ligado ese incremento de la población, esos nuevos mercados, también todo lo que tiene que ver con las migraciones, como, bueno, pues donde se producía se está dejando de producir y donde la gente tenía que comer no come y vienen se producen esos traslados también, esas migraciones, y además también dentro de los nuevos modelos de agricultura que existen, hablando de la ley de agricultura familiar, además nos lo han planteado también como pregunta, ¿qué papel van a jugar también dentro de la agricultura y la ganadería la llegada de los fondos de inversión? Sobre el tema poblacional, yo no estoy en desacuerdo contigo, solo en una cosa, que en los años 50, cuando había mucha gente en el medio rural, se vivía muy mal entonces en el medio rural. Por eso la gente no era tonta y por eso la gente se fue a expuertas a mejorar su vida, ¿no? Tengo un amigo que escribió un libro sobre esto y lo llamaban de interrogantes un drama rural, hablando de la despoblación. Es un tema que yo creo que hay que precisar. En segundo lugar, no creo que haya nada bueno ni malo en que crezca la población del medio rural a priori, ¿eh? Y entonces la dura realidad es que la población del medio rural no va a crecer, hagamos lo que hagamos. La dura realidad, excepto tenía una variable, la dura realidad es que la población de España, de Europa occidental, de Europa oriental, del mundo desarrollado, va a decrecer en términos naturales. Esto es así, no vamos a poder modificar un comportamiento tan claro como es cómo se mueve la fecundidad. ¿Qué quiere decir esto si pensamos en el medio rural? Que cualquier política que tenga como objetivo que crezca la población del medio rural va a fracasar. Ya hemos perdido antes de empezar. Ahora bien, eso no quiere decir que no tenga que haber políticas de población hacia el medio rural. ¿Por qué? Porque lo que creo que debemos de garantizar son dos cosas. Primero, que la población pueda elegir dónde quiere vivir. Y elegir dónde quiere vivir exige que demos una cierta equiparación de condiciones en servicios públicos, en servicios privados, en oportunidades laborales. Esto abre espacio tanto a políticas del sector público de cómo ofrecemos servicios, como a políticas también de ayudar a la generación de empleo, a la dinamización económica del medio rural. Programas líder, por ejemplo, de modos. Es decir, esto es importante. Hay una segunda variable fundamental para las políticas públicas y es garantizar el bienestar de la gente independientemente de dónde viva. Y estos me parecen tareas más relevantes que si la población crece o decrece. Yo quiero que la población viva donde quiera y que viva bien. Y entonces ahora metemos la inmigración. Sin inmigración, esto yo les digo a mis alumnos, ¿no? Cuando dicen la crisis migratoria, digo, ¿a cuál os referís? A la que hay en Senegal, en Gambia, en Pakistán. Ahí tienen crisis migratoria. Nosotros no tenemos crisis migratoria. Gracias a que el 18% de la población activa española ha nacido en el extranjero, gracias a esto sostenemos un montón de actividades. Somos unos privilegiados porque en un contexto de decrecimiento vegetativo de la población podemos importar gente. Y yo les digo también a mis alumnos, pasaremos a competir por los inmigrantes, como competía Argentina o Australia o Canadá en el siglo XIX con los Estados Unidos, porque los necesitamos, al margen de consideraciones éticas, que las podemos introducir en el debate, necesitamos a estas personas. Entonces, hagamos las cosas bien. Pensemos, no existe política migratoria ni con este gobierno, ni con el anterior, ni con el anterior, ni con ninguno. Lo que hay es, de vez en cuando, regularizaciones, pero es nuestra política migratoria. ¿Se pueden hacer cosas? Se pueden hacer algunas, es muy complicado, porque cuando hay una brecha de renta de 30 a 1 entre dos países, podemos poner muros, Frontex, lo que queramos,
que el flujo va a seguir moviéndose. Lo podemos graduar, es verdad, lo podemos tratar de graduar, pero puede haber políticas atrevidas, ¿no? Pues yo conozco cooperativas que están contratando en origen para recoger la fruta, que lo hacen bien. Podemos hacer cosas en esta dirección. Podemos facilitar, tratar de ayudar a que cuando venga mano de obra inmigrante, que es la única variable que ha determinado desde el 2000 en Aragón, cogéis las comarcas que han crecido, que no han crecido, todo, el 100% del crecimiento es inmigración extranjera, el 100% o el 120%, porque compensan nuestra caída de población. Entonces yo creo que también desde el punto de vista de cadena agroalimentaria, aquí hay una tarea que tiene mucho que ver con la inmigración, porque podemos hacer las cosas bien, mal o de ninguna manera y dejar que vayan como sea, ¿no? Entonces yo creo que aquí tenemos también un reto de qué política migratoria generamos, cómo tratamos de integrar a la gente, que más allá de la coexistencia haya convivencia. Aquí tenemos también retos muy relevantes y soy tremendamente pesimista, porque ahora el ruido consiste en hablar mal de los inmigrantes y en culparles de todo. Entonces, esto no nos permite afrontar las realidades y los problemas que se pueden generar, porque es un tema muy complejo de gestión. Y como es complejo, gana la demagogia. Yo estoy completamente de acuerdo con todo lo que has dicho y lo suscribo. Y además echo de menos ya desde hace años, y me consta que los datos se tienen, pero echo de menos que se haga un verdadero análisis de la despoblación en profundidad, que se planifique el futuro de esas poblaciones y que además se tomen decisiones valientes, porque yo hace ya un tiempo que lo digo, que no hay café para todos. Es decir, si esperamos que todos los pueblos subsistan a base de subvenciones de la comunidad autónoma o del Estado, va a ser difícil. Y creo que esto supone que se tomen decisiones de planificación y decisiones valientes, y habrá pues medio rural que lo tendrá prácticamente imposible para que haya población, y otro que se le puede ayudar a que crezca en mayor o menor medida con el sustento, pues en unos casos de la agricultura, de los agricultores y ganaderos que están en ese medio, o como tenemos ejemplos de otros pueblos como Alquézar, Albarracín y otros muchos, que en base al turismo y otras cuestiones culturales pues están creciendo. Es decir, hay unos elementos que pueden ayudar a que la población subsista. En cuanto a la agricultura, evidentemente está esa dinámica de si apoyamos la agricultura familiar y definimos bien qué entendemos por agricultura familiar, que es una cuestión ya previa, o también apoyamos a la agricultura de esos grandes fondos de inversión que para mí tienen un cierto peligro, y sobre todo cuando sus inversiones se hacen, pues por ejemplo, en explotaciones de cultivos leñosos. Los fondos de inversión en general son todos muy especulativos. Mañana les va mal, se van y ahí te dejan el muerto, ¿no? Y esto puede ser un riesgo. El agricultor familiar o la agricultura familiar normalmente está más asentada en el territorio. Creo que nos hace falta más cooperativismo o llamémosle como queramos, de los agricultores actuales para afrontar grandes retos. Nos tenemos que adaptar, el sector productor, a lo que quiere o a lo que demanda el consumidor, o hacer por cambiarles algunos hábitos. Ya sabemos que hay industrias que consiguen cambiarnos los hábitos en base a campañas publicitarias, y también hay riesgos a futuro. Yo no sé, y espero que no, pero a lo mejor dentro de 10, 15, 20 años empezamos a tener carne sintética en los lineales. Y yo tengo amigos que cuando les he planteado esto me dicen, pues yo, si es más barata incluso llegar y ¡pum!, la compro. No voy a plantearme si viene de una vaca, de una oveja o viene de otro sitio. Y eso, cuando hablábamos antes de los consumidores, el mundo del consumidor es muy variable y muy variado, y ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. Y eso también lo tendremos que tener en cuenta. ¿Y estamos realmente trabajando en ese cambio, señora Videgain, señor Balduque? ¿Se está trabajando en ese cambio? ¿Se está teorizando mucho? ¿Sabemos lo que puede pasar? Se marca una serie de pautas, se fía mucho a las políticas europeas, a las políticas nacionales, políticas autonómicas, pero ¿realmente el sector primario está trabajando en ese sentido? ¿Está dando los pasos adelante de algo que va a ser inminente? Bueno, yo pienso, sí, que se está trabajando y se están abordando pues esos retos de los que hablabas al principio, conforme van llegando, ¿no? Al final se está consiguiendo que el tipo de explotación vigente hoy en día sea bastante más eficiente, ¿no?, de lo que era con anterioridad. En el aspecto medioambiental yo creo que estamos observando grandes mejoras muy ligadas también a la implementación de las nuevas tecnologías,
que, bueno, pues afortunadamente sí que en esos aspectos pues están permitiendo una eficiencia en el uso de recursos mayor. Por lo tanto, a nivel de retornos económicos parciales, yo creo que se están consiguiendo pues, los objetivos planteados. Sin embargo, como decía al principio, las tecnologías avanzan a un ritmo más rápido que la capacidad de los agricultores o de los ganaderos para adoptarlas. Así que, si no es por la adopción de buenas estrategias de formación, tanto para técnicos como para los propios agricultores, no seremos capaces de sacarles el máximo partido. Sí, a ver, bueno, yo solamente creo que lo habéis cubierto muy bien todos. Y, bueno, realmente tú hablabas de la convivencia de los modelos de la agricultura familiar con otro tipo de modelos, o fondos de inversión. Yo creo que la agricultura familiar ha estado muy bien argumentada. Aquí todos lo sabemos que hay que defenderlo y apoyarlo con mayúsculas gigantes. Y si la convivencia es posible, igual esta es necesaria, pero que sea posible depende de muchas cosas, porque al final lo que aporta la agricultura familiar, pues todos lo sabemos. Los fondos de inversión y este tipo de figuras pues pueden aportar el acceso a innovación, el acceso a recursos, eso hay que tenerlo en cuenta, y quizá para potenciar el que la gente pueda vivir donde quiere vivir, todo este tipo de cosas, puede ser importante. Pero claro, también hay que tener cuidado con cómo este tipo de figuras pueden generar presión sobre los recursos al mismo tiempo, sobre los precios, del acceso a la tierra, al agua, a los recursos, etcétera, y eso puede dificultar las raíces de la agricultura familiar. Entonces es donde entra fundamental el apoyo a esa agricultura familiar y el fomento de algo que decía Javier hace un momento, de la cooperación entre productores, que se pueda fomentar ese cooperativismo. Y al final que todo sea de la mano de una transparencia y una regulación, que es ahí donde entran las políticas, los planes, todo esto es fundamental, y sin dejar de tener en cuenta, bueno, no hace falta decirlo, que la clave de todo es el sector primario siempre. Ya que hemos hablado también de los fondos de inversión, y como vamos ya agotando el tiempo, vamos a ir con algunas de las preguntas que tienen que ver precisamente con esto. Nos preguntan que si les podemos explicar cómo van a convivir los diferentes modelos de empresa agrícola, la familiar, los fondos de inversión, y que si consideran ustedes que cabrían otros modelos, algún otro tipo de modelo. Bueno, yo antes de nada, el fondo de inversión a nivel de porcentaje es mínimo. Lo que tenemos que tener cuando hablamos de empresa familiar, tenemos empresas corporativas y sobre todo puedo hablar de integradoras que son empresas familiares. Es decir, no nos olvidemos de hacer monopolios de conceptos, no sé qué, y después de las grandes macros hay pequeñas, medianas, hay muchos tamaños de empresas agrarias en el sector agrícola y ganadero, quiero decir, con lo cual yo pienso que lo que es una profesionalización, lo que estamos viendo es que cada vez tenemos menos autónomos, que se transforma con su cuñado en hacer una SAT o en hacer modelos diferentes de estructura, digamos, societaria. Esto no quiere decir que sea, pero en los fondos de inversión, que muchas veces son family office, con cuidado con utilizarlos por ver un tema de la familia como concepto, que hay familias que invierten en el mundo y entre ellos es el agroalimentario y a veces el ganadero. ¿Cómo intentar que el modelo que vivíamos, pues en muchos casos yo lo veo difícil el poderse querer con ese modelo que queríamos del autónomo, no sé qué, y Javier lo has nombrado, para mí el rol de esas estructuras cooperativas o societarias es la que le va a permitir a los agricultores y ganaderos de pequeño tamaño poder entrar a competir o en algunos sitios en que por sí solos no pueden. Y tenemos pastores en Aragón, un ejemplo tremendo de lo que ha sido la evaluación. Tenemos el problema por abajo, que aún así no tenemos, digamos, aunque aquí desde esta casa están haciendo un esfuerzo tremendo por reflejar en algunos programas y con eso el mundo agrario, y tenemos una agroinfluencer recién nombrada de ayer que sale de esta casa, ¿no? En este sentido. El tema es que vamos de lo blanco a lo negro y no está el pequeñito frente a eso, sino que hay todo un abanico de tamaños diferentes y yo pienso que estamos condenados a crecer en tamaño. Y se ve claramente, quiero decir, lo que te viene y es viable. Estábamos antes hablando con José Manuel de instrumento financiero. El instrumento financiero ha salido ahora como un elemento nuevo, que es facilitar el acceso de los jóvenes con dinero, para el que no es hijo de agricultor.
que es el gran hándicap de la barrera que tenemos. Si no eres hijo de agricultor o ganadero, acceder al mundo agrícola y ganadero es casi imposible financieramente hablando. Tecnológicamente sí, quiero decir. Pero en ese sentido tenemos que empezar a aplicarlo, tenemos que tener esa visión estratégica de toda la ayuda posible que pueda tener ese señor e información sobre todo. Y en ese sentido a veces damos mucha información tecnológica o de qué puedo hacer, pero el que puedo hacer económicamente y financieramente, ese sí que es un ámbito de desconocimiento absoluto. ¿Cabrían entonces otros modelos? Estamos hablando solo de esos dos, la familiar, la empresa agrícola familiar, los fondos de inversión, es la pregunta que nos remiten. O sea, tiene que coexistir todo, pero el modelo, yo creo que tenemos que dar un paso atrás para si de verdad o es una demagogia o si de verdad queremos que haya un desarrollo en el mundo rural, pues igual tenemos que dar un paso atrás. Aquí no hemos hablado de la labor de la ganadería extensiva, pues eso no entra en un fondo de inversión, pero es un papel fundamental, un patrimonio que no se puede perder, un mantenimiento de paisajístico, de la naturaleza, de todo. ¿Qué apoyo recibe la ganadería extensiva? Pues cada vez son más trabas burocráticas, más problemas. Entonces, es muy difícil el definir un modelo, tiene que haber muchísimos modelos, tiene que coexistir grandes fondos con bueno, le dices pastor, pero ganaderos, con la microeconomía, con la macroeconomía, tiene que coexistir. Entonces, sí que luego, en tema de financiación de jóvenes agricultores, ahí sí que hay que trabajar muchísimo. Me gustaría saber la estadística de cuántos jóvenes agricultores que se han incorporado, que han cogido compromisos hasta los 5 años y se han ido porque han arrastrado a su familia para poder empezar esa inversión. Entonces, lo que tú dices, aun siendo de familia agricultora, a veces se complica el dar un buen apoyo a un joven que tiene esa aspiración sin tener detrás una tradición agrícola, es que hoy en día es imposible. Hoy en día, con el modelo actual, es imposible. Entonces, posiblemente quizás nos vayamos a encontrar, y hablando también de la ganadería extensiva, el que, al igual que hay personas que viven en las ciudades y que trabajan en fábricas y que cogen un autobús a las 6 de la mañana o antes para entrar a las 6 de la mañana, lo vamos a poder encontrar también en las empresas agrícolas y en las empresas ganaderas. Faltan ganaderos de extensivo, cada vez son menos los pastores por la dureza que este trabajo requiere y los beneficios que se puedan encontrar. Nos encontraremos con eso, con que realmente sí que es verdad que hay escuelas de pastores, pero bueno, claro, trabajan de una forma muy limitada, pero no, encontrarnos a lo mejor empresas de trabajo temporal que formen a trabajadores para el sector agrícola, vivan en las ciudades y se desplacen. Pues a uno lo dejamos aquí, otro lo dejamos acá, hace su turno y de esta forma poder... No, la tecnología también está llegando. La tecnología también está llegando, o sea, no tiene que ir, está ya, pero funcionando todo el tema del pastoreo virtual, unos GPS que delimitan zonas, ahí es donde hay que ir. O sea, paralelo la figura de la ganadería extensiva con las nuevas tecnologías, pero... por ejemplo, con el pastoreo virtual, para todo el mantenimiento de antiincendios, pues va a llegar ya. Entonces, bueno. Entonces, con esos nuevos modelos, les pregunto también a todos los ponentes, con esos nuevos modelos con esa nueva tecnología, nos vamos a encontrar que cada vez va a hacer menos gente, va a hacer falta menos gente que trabaje en el campo. Harán falta más técnicos, pero igual hace falta menos mano de obra. Yo de eso estoy convencidísimo y es un proceso que empezó ya en el siglo XX y que cada vez hace falta menos personas para realizar las tareas del campo. Es decir, en el cultivo extensivo de cereales, con las cosechadoras y los tractores y demás, prácticamente es que una persona puede llevar 500 hectáreas él solo o 1000, depende de la maquinaria, ¿no? Y en otros cultivos intensivos, como incluso la fruticultura, el día que entre la robótica de recolección en la fruticultura, pues los temporeros de muchos de nuestros pueblos, entre ellos la Almunia, que soy yo de allí, pues habrá mucho menos temporeros porque habrá unas máquinas que además estarán cogiendo manzanas o peras prácticamente todo el día. Le pondremos la limitación ambiental de que por la noche no, para no molestar a la fauna, evidentemente, pero estarán haciendo ese trabajo. Es decir, yo creo que esa dinámica de reducción de la necesidad de
de personas en el medio agrario va a continuar y bueno, lo vemos en ganadería, en las granjas de porcino están domotizadas, muy domotizadas y no tienen las necesidades de mano de obra que tenía antes. Creo que van a existir distintos modelos empresariales dentro de la agricultura y de la ganadería en el futuro. Habrá quienes aprovechen o se decanten por un determinado nicho de mercado, porque nichos de mercado sí que va a haber, y el que se decante por un nicho de mercado y sepa hacerlo bien, pues probablemente tendrá ahí su futuro, ¿no? Y habrá también el desarrollo, como estamos viendo, de todo lo que es la ganadería vertical con las grandes integradoras, que ahí tenemos el sector del porcino y lo que mueve, como decía antes Vicente, ¿no? Y yo creo que podrán coexistir todos esos modelos. Al final es una cuestión de rentabilidad. Si el señor que hace agricultura artesanal al final de año le salen las cuentas y lo puede llevar y además le gusta hacer su trabajo, pues continuará. Y si no le salen las cuentas, se marchará. Es que yo veo que, ya he dicho al principio, que la agricultura o el sector no va a generar puestos de trabajo, pero más bien hacia donde vais es que seguramente se va a necesitar menos gente. Yo también diría que no hay nada malo en ello. Es decir, que el escenario demográfico hacia el que vamos, con un envejecimiento progresivo de la población, con cohortes de personas que entran en edad laboral cada vez más pequeñas, y nos planteamos, bueno, ¿será sostenible el sistema de pensiones? Bueno, depende. Si estas personas tienen ingresos suficientes, pues puede ser sostenible. Es decir, que la cuestión es que, como tú decías, inevitablemente van a ganar tamaño las explotaciones. Al final la pregunta es, o lo que queremos es que haya explotaciones viables, financieramente viables, y que sean financieramente viables. Esto sirve para la agricultura familiar o para la agricultura corporativa. Y los modelos, es que además están muy interrelacionados unos con otros, no son como cosas estancas. Es decir, que una gran integradora tiene con muchas granjas vinculadas y en estas granjas las están gestionando pues 1, 2, 4 personas o 12 y han puesto el capital y ponen su mano de obra también. Es decir, es todo, es complejo, no es una cosa sencilla de hay una cosa y otra cosa, interactúan entre ellos. Pero yo creo que efectivamente vamos hacia un escenario probablemente con menos gente. Para mí lo interesante sería que esta gente que sigue y que decide vivir allí tengan unos medios de vida razonables y coexistirán pues agricultura, ganadería extensiva, que efectivamente habrá que pensar que habrá que facilitar también en estos casos que sea viable con modelos más intensivos y las dos estarán interactuando, pero en un escenario, como tú dices, yo creo probablemente de menos mano de obra y más tecnificación. Hacia donde parece que va el futuro. No quiero pasar para otra de las preguntas que nos han lanzado. ¿Cómo puede afectar, cómo puede influir, si es que no está influyendo ya, el cambio climático en los nuevos modelos de producción? Pues sin duda va a afectar. Eso es evidente y en estos momentos yo creo que tenemos que pensar más en sistemas de adaptación que de mitigación. Entre otras cosas porque los condicionantes políticos de la macropolítica de estos momentos. Ya hemos visto lo que ha dicho el señor Trump con relación a todo lo que tiene que ver con el cambio climático, lo que hace el señor Putin o lo que hacen en otros países del mundo. Prácticamente es Europa la única que ha ido trabajando en ese ámbito y apostando seriamente por esta cuestión. Pero evidentemente el medio ambiente tenemos que preservarlo. Probablemente para la mitigación vamos a tener serios problemas o llegamos tarde, pero sí que yo creo que todavía, soy optimista en este sentido, vamos a ser capaces de adaptarnos. Ya incluso la inteligencia artificial nos puede echar una mano en esos modelos adaptativos al cambio que viene y que puede hacer que la agricultura y la ganadería, pues ante este reto que supone el cambio climático, se pueda adaptar y pueda continuar en el futuro. Pero evidentemente el cambio climático está ahí. Sí, estoy de acuerdo en que los modelos se van a tener que ir adaptando, que no sea esta implementación tecnológica la razón por la que dejemos de lado, desde mi punto de vista, pues la perspectiva agroecológica, ¿no?, que estábamos empezando a adoptar antes de esta vorágine que hemos vivido de nuevas tecnologías. Yo pienso que la forma de adaptarse es a través de sistemas o agrosistemas que sean diversos, en los que estábamos empezando a aprender a trabajar, pues sabiendo cuidar de los recursos que tenemos, que son limitados, y que no sean estos nuevos modelos de agricultura los que dejen de lado esa perspectiva, ¿no? Porque si se convierten las explotaciones agrícolas en
bueno, pues el símil a las cadenas de montaje, ¿no? En las que sean las tecnologías las que trabajen y se deje de pisar el suelo y de entender cuáles son los problemas y los recursos que hay que preservar, pues entonces sí que tendremos un serio problema porque no habrá opciones para adaptarnos. Otra de las preguntas que nos han llegado es cómo incluir la Agenda 2030 en esa visión de futuro. Dentro de este periodo 28-34, aquí estamos jugando ya con las políticas medioambientales y también con las políticas de la PAC, de la Política Agraria Común. Yo creo que tenemos que seguir manteniendo toda la Agenda 2030 en lo que se refiere a los aspectos medioambientales. Se han dado pasos, sobre todo a raíz de las últimas manifestaciones de los agricultores, en tratar de reducir la burocracia que muchas veces ahogaba a las explotaciones, pero evidentemente la política agraria tendrá que mirar al futuro preservando el medio ambiente. Es que si no preservamos el medio ambiente, la agricultura y la ganadería también se acabarán resintiendo, porque utilizan sus recursos y utilizan su soporte. Yo creo que en esa sostenibilidad, yo quiero volver otra vez a lo que comentaba anteriormente sobre un concepto que tiene muchos años y que está científicamente demostrado cómo funciona y que quizá está teniendo algunos inconvenientes por el camino para ser totalmente lanzada como podría ser el potencial que tiene, que es la gestión integrada de plagas. La gestión integrada de plagas funciona desde el punto de vista de la producción sostenible y no solamente sostenible con el medio ambiente, que es como tenemos que enfocar las decisiones y las políticas, sino también desde el punto de vista de la sostenibilidad de las explotaciones y la sostenibilidad y el rendimiento de los productores, que se pueda garantizar esa sostenibilidad. Nosotros, en nuestra experiencia con debates institucionales a nivel, bueno, ya no solo con políticos en el Parlamento, con la Comisión Europea, con partes interesadas, de científicos, técnicos, agricultores, lo que está claro es que tenemos una directiva de uso sostenible que es del año 2009, que se intentó reformar con el reglamento de uso sostenible, que no salió adelante por muchísimas razones, pero en el horizonte que tenemos con la planificación de la nueva PAC, yo creo, y estoy seguro que no soy el único, que la gestión integrada de plagas tiene que tener un papel muy importante, pero sobre todo quien tiene que tener un papel muy importante es los agricultores y los asesores. Los asesores tienen que ser apoyados por las políticas, igualmente que los agricultores tienen que tener incentivos y ver en estrategias como la gestión integrada de plagas una oportunidad y no solamente una obligación en forma de directivas y de leyes. Y es fundamental también que los servicios de asesoramiento sean independientes, y que puedan tener un apoyo a nivel institucional, tanto a nivel comunitario como a nivel regional. ¿Algo más que añadir? Continuamos con las preguntas. Nos preguntan también si se puede continuar con este modelo de producción agroalimentario de seguridad y calidad alimentaria en la Unión Europea con ese respeto al medio ambiente y también cómo se conjuga también la llegada de alimentos de otros países, y aquí hacen especial referencia al tratado con el Mercosur. Sí, bueno, hay muchas contradicciones en todo el tema del impacto medioambiental, porque, bueno, pues, por ejemplo, la Unión Europea sigue apoyando con ayudas directas a la agricultura en territorios muy poco productivos, por ejemplo, la zona de Monegros, con unas producciones bianuales de 1.000 kilogramos, están potenciando ese cultivo de cereal allí. ¿Qué coste medioambiental tiene esto? Estamos hablando, pues imaginaos, es el mismo coste medioambiental que tiene una producción en Burgos, porque son exactamente los mismos labores, los mismos trabajos, con una producción de 6.000–7.000 kilos anuales. Entonces, con el tema del impacto medioambiental del vacuno como ganadero, pues ha habido una demagogia que parece que el gran problema del planeta es el metano que exhala un vacuno, ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener bien claro las directrices de la Unión Europea, no llenarse de decir vamos a trabajar para el impacto medioambiental, y luego no tener unas líneas claras de trabajo en ese tema. Sí que se ha mejorado mucho en el tema de monogástricos. Yo creo que hay un control
ahora mucho mayor, con programas informatizados, informes que tiene que hacer cada explotación con Ecogan, el nivel de purines que aporta y demás, que era algo que antes pues se hacía arbitrariamente, pero luego no hay una política clara con el medio ambiente de la Unión Europea. No lo veo claro. A mí me preocupa, entre comillas, leía ayer un artículo de una eurodiputada, o es eurodiputada, en el cual ya decía que el Pacto Verde ya no era el centro de referencia, sino que había cambiado al ámbito de la competitividad y la sustentabilidad, entendiendo del sector el ser competitivo más que el Pacto Verde. Como siempre, estos son luchar de poder, de grupos de poder. En Europa, al fin y al cabo, es un grupo de poder que entró en el gobierno anterior y antes de las tractoradas, como decía Javier, que había una gran visión medioambientalista, que luego hemos hecho que las políticas hayan sido solamente limitativas. Yo he vivido en varios sectores como ellos estaban por encima de la norma y estaban adaptándose a cambios medioambientales que aportaba la tecnología, que aportaba eso, y que estaban buscando soluciones, y han nombrado el tema claramente de lo que era, por ejemplo, antibióticos, y esa solución o tú la resuelves internamente en el sector o al final es tu limitante, va a ser tu propio castigo, con lo cual hay conciencia por el tema medioambiental, el sector sabe que no puede tenerlo como un enemigo, sino que tenemos que tener primero no solo la mitigación, de dejar de hacer aquellas barbaridades que hemos hecho a veces poder corregir, sino ir a modelos que no sean agresivos con el medio ambiente, porque es la única forma de ser sostenibles, ¿verdad? O sea, que seamos viables en el largo plazo, en todos los sentidos. Con lo cual yo pienso que seguirá habiendo, está ya, de las sostenibilidades, la medioambiental, igual que la económica y la social, son parte del ADN de cualquier desarrollo del sector y del nuestro, sobre todo, porque tenemos socialmente en el ámbito de la despoblación un gran pilar. Con lo cual, yo en ese tema yo pienso que el sector está yendo por encima. Lo que no sabemos es transmitir las políticas, porque parece que hemos sido los enemigos. El vacuno ha sido castigado y yo he oído de eso algunas conferencias que no hacían el balance global del sector. No les ponemos encima de las emisiones, y que hay emisiones como en muchos de los temas. Pero bueno, yo ahí estoy confiado y yo sé que el sector irá. Diferente es cómo resolver las políticas en ese sentido y sobre todo con la locura que estamos viendo. Volvemos ya con una reflexión final. Queremos cumplir la hora y media, queremos ser tajantes en todos estos monográficos de lo que pasa en el campo, con otra reflexión que el otro día nos planteaban a nosotros cuando dábamos a conocer el contenido de la jornada. Va a dar tiempo, le da tiempo a la agricultura y a la ganadería a adaptarse a estos nuevos modelos. Siempre se están pidiendo cosas. Son compañeros también que nos lo comentan de la redacción, pero que no están especializados en el sector agrícola, en el sector primario. Da tiempo a adaptarse a todos estos cambios. ¿Y cuáles serían los más urgentes y los más inmediatos? Finalizamos y comenzamos también con usted, señora Ayerta. Bueno, yo soy optimista por naturaleza, entonces yo creo que de una manera u otra pues vamos a seguir adelante. Fundamental la gestión de recursos económicos que se aporten, que tengan unos buenos criterios y que vayan donde más se necesita. Vuelvo a insistir, fundamental, formación e información, desde abajo hasta arriba. Vuelvo a insistir, desde los niños, escuelas, bien organizado con un programa educativo, las incorporaciones, una formación previa, una ayuda económica y un seguimiento y asesoría posterior a que se incorporen en el mundo agrario, que tenga una visión global de todas las posibilidades que tienen dentro del agro. Ojalá puedan interactuar microempresa con macroempresa, con fondos de inversión. No olvidar nunca el impacto medioambiental, fijarnos en la recuperación de los suelos, en el cambio climático, en la fauna que nos rodea, que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Y que está claro que la evolución que hemos tenido, hemos aumentado muchísimo las producciones en todo, pero con un alto coste de acuíferos, medioambiental, de pérdida de suelo.
Entonces, facilitar la actividad, disminuir la burocracia de la nueva PAC y unos buenos objetivos para los recursos que se tengan, poderlos aprovechar bien. Señor Domínguez, ¿da tiempo? Estamos todavía en plazo. ¿Va a dar tiempo a esta adaptación para agricultores y ganaderos? Bueno, yo... sí, habrá sí, pero yo lo que veo es que como el proceso selectivo va a ser muy duro, muy duro. El que pensar que que esa adaptación podemos seguir teniendo 930.000 explotaciones en 2027, yo digo que no. Quiero decir, ¿quién va a caer ahí? Pues eso dependerá de actitud, de lo que sepan hacer, pero también de la actitud de que querer estar. Quiero decir, antes hablaba Sergio de las incorporaciones, estábamos hablando al principio de los procesos de incorporación. Ha habido tiempos que había mucha incorporación, pero era, digamos, maquillada, no incorporación, sino que era redistribución de las ayudas de la incorporación dentro de unidades familiares, ¿no? Yo pienso que hoy la incorporación sí que está yendo de gente que quiere, de gente que se ve. Las cifras de Aragón, de la última resolución de diciembre, me parece que eran 200 y pico los jóvenes que se han incorporado, pero Andalucía tiene 3.000, quiero decir, incorporados en este sentido. Van a caer muchos en el camino, pero van a subsistir y vamos a tener un modelo muy fuerte, porque el agricultor y el ganadero por naturaleza es gente que cultiva, que maquilla las cosas, es decir, y lleva adaptándose toda la vida, quiero decir, no es un tema nuevo. Lo único que no sé es que la velocidad de los tecnólogos nos están acelerando a una velocidad. Nos gustaría que fuerais más despacio, no penséis tanto, ¿eh? ¿Da tiempo, señor Balduque? ¿Da tiempo a esa adaptación? Bueno, a ver, o pronto llegará otra adaptación y los nuevos modelos de los que estamos hablando en 2025 serán completamente distintos a los de 2026. Bueno, eso parece, pero bueno, en cualquier caso lo que parece es que es un reto enorme y no creo que los agricultores y los ganaderos igualmente, pero no creo que tengan que ser los únicos que se hagan cargo de ese reto. Eso tiene que ser todo el mundo, los productores, los distribuidores, las cooperativas, por supuesto los creadores de las políticas, los consumidores. Antes hemos debatido mucho sobre cómo consumimos y yo creo que las decisiones que todos tomamos tienen un impacto, bien sea a corto, a medio o a largo plazo. Y es importante también la formación y la información, como decía Sergio, y también hacerlo a los consumidores. Y es fundamental que los productores tengan apoyo a nivel legislativo, ya no solo financiero, sino también estructuralmente y organizativamente. Por ejemplo, el tema del asesoramiento. Vuelvo a insistir en los asesores. En Aragón tenemos la suerte que en los años 80 las personas pioneras pusieron en marcha las ATRI, las agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura, y el papel que tienen los técnicos de ATRI es fundamental. Y aquí tenemos la suerte de que en Aragón y en otras partes de España esto está muy instaurado y funciona muy bien, pero desde luego en otros países esto no existe y sería importantísimo. Y para que esto funcione, insisto, mencionaba antes lo de la independencia en el asesoramiento, es fundamental que esté organizado y coordinado a nivel de políticas. Señora Videgaín, ¿se llega a tiempo? ¿O habrá otro tiempo ya dentro de 6, 8, 10 meses, un año? Bueno, yo creo que hemos tenido en nuestras manos la posible reforma de la PAC y no la hemos conseguido, y eso la verdad es que no hemos conseguido una PAC eficiente. No lo conseguimos nunca. No. No se consigue nunca. No, lamentablemente no, y parece que sí. Va a haber una reforma que, bueno, pues que finalmente consiga apoyar las políticas que todos yo creo que ponemos encima de la mesa cuando hablamos, pero luego no se consigue. Así que ahí creo que ha habido una oportunidad que se nos ha escurrido entre los dedos. Pero por otra parte, yo es que tengo mucha fe, pues tanto en los agricultores jóvenes que hay hoy en día y que realmente están preservando el medio ambiente como no nos imaginamos, porque hay gente muy bien formada y que hace las cosas realmente bien. También tengo mucha fe en los agrónomos que tengo en el aula, ¿no? Y en los profesionales que ya están trabajando, así que voy a ser optimista también y voy a pensar que vamos a seguir trabajando todos por mantener un modelo agrícola en el que tengamos cabida todos y, lógicamente, con la libertad total, tanto para empresas como para personas que decidan ceder sus tierras a nuevos modelos de agricultura. Señor Loren. Yo creo que, voy a ser optimista también, creo que llegaremos a agricultores y ganaderos, siempre han tenido una enorme capacidad de adaptación, incluso en el caso
desgraciado de tener una granizada o una enorme sequía que le causa serios problemas, pero son resilientes y ahí están y continúan. Tenemos un problema que no hay que olvidar, que el envejecimiento de nuestro sector es muy alto. Tenemos a muchos agricultores por encima de los 65 años todavía al frente de sus explotaciones y otros muchos que están entre los 55 y 65. Pedirles a ellos que se adapten a todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías, pues probablemente se quedarán fuera porque ni querrán ni tendrán ganas, ¿no? Pero sí, como decía también María, los jóvenes agricultores y muchos de ellos que ya estaban formados, bien ingenieros agrónomos, ingenieros técnicos agrícolas, y los veterinarios, que están empujando en sus propias explotaciones y que desde luego ellos tienen otra visión diferente. Creo que vamos a ser capaces de adaptarnos incluso ante no solo ya esos nuevos modelos de agricultura, sino también ante los riesgos climáticos que nos vienen cada vez con mayor presión. Vamos a ser optimistas en este caso. O soy optimista al menos. Terminamos con usted, señor Pinilla. Yo es que soy historiador económico y entonces soy muy bueno prediciendo el pasado. Pero lo de predecir el futuro es muy arriesgado, pero aún así la historia nos dice cosas interesantes. Si en 1980 hubiéramos dicho cuál iba a ser el sector del vino en Aragón, que exportaba menos del 5% de la producción, con un consumo per cápita de vino por 35 o 40 litros, y ahora estamos con 15, 14 litros más o menos de consumo per cápita y exportamos el 60-70%, ¿no? Esto es prodigioso. Una producción muy arcaica, una producción muy moderna, con precios muy competitivos. O si pensamos en el porcino, España era importadora neta de carne. Importadora neta, ahora somos primer exportador mundial en carne de cerdo. Entonces, a veces las dinámicas salen por lugares donde no esperas. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues como decías tú, ¿no? Lo que va a pasar es que el mundo dentro de 20 años, el del sistema agroalimentario va a ser muy diferente al de ahora, y va a haber quien va a tener capacidad de adaptarse y quien no va a tener tanta capacidad. Las empresas más volcadas en el mercado, más dependientes del mercado, van a ser seguramente más reactivas, y las que no lo sean desaparecerán. Otro tipo de agricultura o de explotaciones ganaderas, pues yo creo que han hecho también esfuerzos prodigiosos y que seguramente una parte de ellas pues ganarán terreno, ganarán tamaño, se tecnificarán y lo lograrán. Y aquí, como se ha dicho ya en la mesa varias veces, pues va a depender un poco también si estas políticas públicas les acompañan o no les acompañan, porque quienes tengan más dificultades, justamente por la propia naturaleza de la actividad, por las características del tipo de empresa, pues van a necesitar más este apoyo. Entonces, es difícil prever si vamos a ir en el camino que nos gustaría o no. Nuevos modelos de agricultura y ganadería, quinto monográfico, lo que pasa en el campo, organizado por Aragón Radio y la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión. Quiero agradecer a todos los ponentes que nos han acompañado, y simplemente para terminar avanzarles que nosotros sí que vamos a estar en FIGAN, que el próximo será en FIGAN, en Feria de Zaragoza, el próximo día 27 de marzo. Hablaremos, por supuesto, de ganadería. De nuevo, gracias a todos, y les recordamos que todos los monográficos, los 4 anteriores de quinto, los pueden ustedes volver a escuchar o escuchar por primera vez en el canal de podcast, en aragonradio.es, en nuestro canal de podcast. Gracias de verdad y hasta la próxima. Complicado el tema.